capítulo 12. Habíamos visto el capítulo 11 y capítulo 11 y 12 lo habíamos unido en una porción, la para allá, Elázar o Lázaro. Y habíamos visto entonces en el 11 la introducción de un nuevo personaje, que es Lázaro, que es de Betania, una aldea que está sobre el Monte de los Olivos, muy cerca de Jerusalén. Se nos presenta con dos hermanas, Marta y María. Entonces hablamos de todo el episodio de la resurrección de Lázaro. Vimos que es un personaje un tanto enigmático, que no aparece en otro evangelio, y esto marca un poco una de las características del evangelio de Juan. El evangelio de Juan nos da mucha información original que no tenemos en otros evangelios. Pero esto no sucede siempre en el evangelio de Juan, sino que Juan también, el evangelio nos propone textos que están en los otros evangelios. Y lo vamos a ver en el capítulo 12. Vamos a ver, en primer lugar, la historia de la cena en Betania, que está en los 4 evangelios. Después está la entrada a Jerusalén de Yeshua, que también está en los 4 evangelios. Después va a haber un episodio en medio ya de Jerusalén, en la inminencia de la Pascua, donde se acercan unos griegos, ¿sí? Y quieren conocer a Yeshua, y ahí Yeshua va a decir algunas cosas, va a haber una voz celestial, ¿sí? Y finalmente, capítulo 12 va a terminar dando razones teológicas o proféticas, si se quiere, de la incredulidad de las masas, ¿no? Especialmente de la gente de Judea. Va a haber ahí una conexión profética para justificar eso, y va a haber como un discurso de despedida. El discurso público de Yeshua, según este evangelio, termina en este capítulo, ¿sí? Termina en este capítulo. Todavía falta mucho, pero después Yeshua se va a centrar en sus discípulos. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17 son todos discursos más internos, y después vienen los episodios de la cruz y de la resurrección. Entonces, acá hay como un cierre del ministerio. Y vamos a ver que es un cierre, no como todos quisieran o todos nos lo imaginamos, va a ser un cierre un tanto melancólico, ¿sí? Entonces, es interesante captar estas sensaciones, captar estas emociones y ver qué tienen que ver con el autor, qué tienen que ver con los que escucharon por primera vez, con el momento histórico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en el Evangelio tenemos como un blend. ¿Ustedes saben lo que es un blend? Un vino. Los vinos generalmente son blend, que significa mezcla, ¿sí? Una mezcla de uva, Malbec, con Merlot, con Cabernet, lo que sea. Es una mezcla. Generalmente los vinos antes tenían, decía, bueno, vino tinto, o vino de la región, no sé, de Francia, y nadie sabía qué uva tenía dentro. Y había una mezcla, tipo como una poción, y que era algo propio de cada región. Después vinieron los vinos varietales. ¿Qué es un vino varietal? Esto es 100% Malbec, ¿sí? Esto es 100% Cabernet. Entonces, esto es algo posterior y es algo que no es quizás tan natural, ¿sí? Industrializar, separar. Los evangelios son como blend, ¿sí? Son una mezcla de las historias de Yeshua, ¿sí? Y el contexto actual. ¿Se dan cuenta? Y lo que se quiere transmitir a nivel teológico. Sabemos que el escritor de este evangelio es un teólogo. Maneja las escrituras, tiene varios recursos, digamos, de narrativa, de cómo justificar, cómo argumentar, maneja los tiempos, maneja los silencios, lo que dice, lo que no dice, dice cosas como al pasar y las deja picando. Son todos recursos de una persona que pone, ¿sí?, en este texto su personalidad para tocar a una audiencia, que no somos nosotros, en un contexto que tiene sus emociones, tiene sus desafíos y demás, y lo hace por medio de la historia de Yeshua. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una mezcla, y en los tonos, en los énfasis, en las repeticiones, no estamos acá frente a una
biografía o delante de un periodista que dice, vi acá Yeshua, sí, está llegando a Jerusalén y no sé qué. No, no es un relato de periodistas. ¿Está bien? Entonces es un blend, es una cosa difícil de separar qué hay adentro. Entonces tenemos que tomarlo como si fuera un buen vino, y decir, bueno, es esto. Entonces vamos a nuestra primera estación. El capítulo es largo, la primera estación es la cena en Betania. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. ¿Sí? Dice, 6 días antes de la Pascua, fíjense, ya acá nos pone una condición, un mojón temporal. 6 días antes de la Pascua, esta Pascua va a ser la Pascua de la crucifixión, o sea que ya estamos muy cerca del desenlace, de repente las cosas se aceleran. Vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le prepararon allí una cena, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa sentados con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 6. Aunque no dijo esto porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón, pues teniendo la bolsa del dinero a su cargo, sustraía lo que se depositaba en ella. Jesús dijo: déjala, lo tenías reservado para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Hasta ahí nomás. Bien, es un pasaje que está en los 4 evangelios. Un pasaje bastante conocido, bastante predicado. Tenemos una cena, parece que es para agasajar a Yeshua, que está de visita en Betania, después del evento de Lázaro, y nos dice que estaba Lázaro en la mesa, en la fiesta. No sabemos si la casa era la casa de Lázaro o si era otra casa. Sí sabemos que Marta servía, con lo cual uno dice, bueno, si Marta estaba sirviendo, era en la casa de Lázaro. Lázaro compartía la mesa con Yeshua y María, la otra hermana, ¿sí? En este trío, en este trípode de fe, digamos, donde hay 3 personajes que actúan de distinta manera y con distintos roles, aparece María con este perfume de alabastro, de nardo puro, una libra de perfume, mucho perfume, muy caro. Dice que unge los pies de Yeshua y los enjuga con los cabellos. La casa se llena del olor del perfume. Acá nos intenta dar una sensación, ¿no? Que nos imaginemos que una libra de perfume significa que toda la casa se llenó de perfume por mucho tiempo, no solamente los pies de Yeshua. Ahí aparece Judas en el rol de condenar, si se quiere, como diciendo, ¿por qué esto? Si es algo caro, ¿por qué no hace una acción social, condenándola de alguna forma a María, aprovechando, cuestionando? Y la palabra de Yeshua que categórica, ¿sí? Creo que esta es la primera reflexión, digamos, a nivel personal, es esta: déjala, ¿sí? Déjala. ¿Por qué? Porque se anticipó a la sepultura, guardó esto, aquí hay un simbolismo, ¿sí? Cuando las personas mueren y son sepultadas, en el siglo I se les agrega incienso, ¿sí? Se le agrega perfume para que mantengan un olor por unos días al menos. Entonces, conecta perfume sobre el cuerpo, mucho perfume sobre el cuerpo, hay un simbolismo con lo que se hace con los muertos. 6 días antes de la Pascua nos indica que 6 días de la crucifixión. A los pobres siempre los van a tener con ustedes, a mí no siempre me van a tener. Acá algunos pueden estar de acuerdo, otros pueden decir, bueno, Yeshua está siendo egoísta, etc. Sí marca una verdad. A veces lo que uno tiene todos los días, lo tiene todos los días. Lo que uno no tiene todos los días, por el hecho de tener menos acceso, con una lógica, digamos, capitalista, es más valioso.
¿sí? Y yo salgo al patio y crece alguna hierba que a mí me sirve, bueno, va a ser barata porque crece sola, la tengo ahí. Ahora, si yo tengo que ir a algún lugar específico solamente una vez al año, entonces se trata de algo más valioso. Ujú. Pero bueno, no hay acá espacio para pensar en segundas intenciones con respecto a los pobres o la cuestión de pobre sí, pobre no, porque aparte la cuestión de los pobres la trae Judas, ¿sí? No estaban los pobres en la mesa, no significaba que ellos no cuidaran en otro momento los pobres, simplemente que hay una distorsión cuando se pone un mensaje como populista acá de Judas, queriendo poner algo que iba a ser popular, como la caridad o ayudar a los pobres, en realidad para entorpecer otra cosa. Claro. ¿Está bien? Entonces Yeshua está planteando que las dos cosas son válidas, ¿sí? Y el punto ahí es déjala. Que creo yo que es muy interesante, como pensando en nuestra vida. María pensó una idea, ¿sí? Muy de ella. Yo creo, hagamos este ejercicio. Ella no le dijo a nadie lo que iba a hacer. ¿Por qué no le dijo a nadie? Yo creo, personalmente, que si ella pensó, si le digo a Lázaro, a mi hermano, Lázaro, mirá, tengo este perfume y quiero derramarlo por tal y tal y tal motivo, Lázaro decía, no, ¿cómo vas a tocar los pies del maestro? Quizás se incomoda, quizás no le gusta, quizás una falta de respeto. Hubiera ido a Marta, che, hermana, mirá, tengo esta idea. Y posiblemente hubiera cosechado María ideas negativas o peros que no estaba dispuesto a escuchar, con lo cual decide obrar de motus propios. Era un perfume de mucho precio, o era para una reserva de valor, o era un regalo o algo para un momento especial, posiblemente casamiento, etc. La cuestión es que no era el perfume que ella usaba todos los días, porque era un frasco de alabastro. Alabastro, ¿qué es? Es un tipo de yeso, ¿sí? Sí, Y estaba sellado. Eso, cuando se rompe, hay que usarlo. No es que ella se ponía un poquito todas las noches, no. Entonces, el punto acá es el déjala, como enseñanza, digamos, devocional. Los demás, y acá ya vamos entrando, digamos, en la parte más investigativa de esto, los demás piensan diferente. ¿Por qué digo los demás? Esta historia está en Mateo 26, del 6 al 13, Marcos 14, del 3 al 9, y hay una historia también en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Entonces tenemos 4 historias. ¿Será que las 4 historias dicen lo mismo? ¿Qué les parece? 36 al 4. No, No, porque cada uno, al 50. cada uno lo experimentó y lo vivió de una manera diferente. Entonces, les adelanto, es un formato que en los 4 evangelios se respeta el formato de la historia, pero que van cambiando los personajes y van cambiando también los énfasis. Pero, para cerrar la parte de este déjala, nos habla de algo que es muy típico y muy presente en nuestra forma de vivir la fe, en nuestra historia religiosa, que es tratar de uniformizar la fe. Tratar o asumir que la fe tiene que tener formas y manifestaciones que tienen que ser uniformes. Y esto es algo que empobrece, es algo que a veces genera un obstáculo en lo que Dios quiere hacer. Y esta historia nos muestra que María tuvo un acto de adoración, de devoción, según nos plantea este relato de Juan 12, hacia Yeshua, íntimo, personal, estaba en su derecho, pero el factor social le jugaba en contra, ¿sí? Podemos con muchas chances de estar en lo correcto, que si ella preguntaba opinión le iban a decir que no. Y una vez que lo hizo, en los 4 relatos hay una opinión negativa. Mateo, Marcos, Lucas y Juan es parte fundamental de esta historia, una actitud negativa de alguien para condenar ese acto, por no entenderlo, por entenderlo de una forma equivocada, si bueno, es un derroche,
es algo que no tiene sentido, y en el fondo es nuestra actitud de ponernos en el medio de la relación de un ser humano y la divinidad. O en este caso Yeshua, que representa al enviado de Dios. Era una persona, era de mujer a hombre, digamos, eran pies físicos que fueron ungidos. Pero nosotros ahora, en nuestro tiempo y a lo largo de la historia de la fe, tenemos esa tendencia de irrumpir, digamos, en la devoción o en la forma que una persona se relaciona con Dios. ¿Sí? Porque queremos entender, porque creemos que tenemos que corregir, porque tenemos que opinar. ¿Sí? Y acá el mensaje de Yeshua, déjala, creo que es muy contundente y tiene que llevarnos a una actitud mucho más humilde, que escasea esa actitud humilde en medio de las personas de fe, de aquellos que profesamos fe o algún tipo de religión o algún tipo de bandera cristiana o lo que sea. Generalmente surge la condena. Se juntan el sábado. Porque se juntan el sábado. Se juntan el domingo porque se juntan el domingo. Porque cantan o porque no cantan, porque levantan las manos o bajan las manos, o porque fíjate lo que hizo, lo que dejó de hacer, porque está comiendo, porque está ayunando. Y a veces tenemos nosotros esa tendencia que se nos pega, que no es propia de la fe, no es propia de lo que Dios plantea, sino es propia de la religión. ¿Está bien? Pues la religión necesita uniformizar, si no, tiene que estar sometida a procesos un tanto incontrolables de redireccionamiento, resignificación, y es algo que muchas personas no están dispuestas a aceptar o a tolerar. Entonces van a inhibir eso y decir, bueno, vamos a hacer nuestra vida de fe algo religioso y estático o estable. Entonces vamos a hacer siempre lo mismo, nos juntamos siempre tal día, hacemos tal liturgia, qué sé yo, y empezamos a formatear. Y cuando alguien se sale de ese formato, la primera tendencia inconsciente es condenar. ¿Está bien? Porque no estamos entendiendo qué viene primero y qué viene después. Entonces acá Yeshua le dice, como se diría en el barrio, le para el carro a Judas, dice, mirá, está guardando esto para el día de la sepultura, esto es mucho más profundo que lo que vos se te ocurrió, Judas, que los pobres, que la historia, que los denarios. A los pobres siempre lo tienen, las ideas simples o fáciles de hacer están ahí a la mano. ¿Sí? No necesito ser la mejor persona de fe para ayudar al prójimo, digamos. Claro. Cualquiera está en condición de ayudar al prójimo y de hecho, en general, cualquiera ayuda al prójimo. ¿Sí? Entonces no se trata de eso, se trata de simplificar, de vaciar la profundidad que tiene nuestra vida. Porque acá está la vida de María, acá está la profundidad de su vida, de sus sentimientos, de cómo ella, de alguna forma, sintetizó interiormente lo que pasó con su hermano. ¿Está bien? Entonces, hay una profundidad que la religión a veces nos quiere coartar, ¿sí? O una originalidad. Otras versiones dicen, en cualquier lugar donde se predique el Evangelio se va a contar lo que ella dijo para testimonio de ella, como diciendo, este es el camino, acá hay algo que es digno de mencionar, que hay una actitud, se salió del libreto, ¿sí? Fue generosa, se entregó. Y yo creo que esto también, este Evangelio lo toma para mostrar un poco cuál es el mensaje. Vamos a ver un poco que acá está la metáfora del mensaje del Evangelio. ¿Sí? De cómo Juan lo ve, Pero tenemos que analizar un poco porque tenemos 4 historias, ¿sí? Después ustedes pueden leer en sus casas la historia de Mateo, la de Marcos, la de Lucas y la de Juan. Yo hice una matriz comparativa. Por ejemplo, ¿en qué lugar tuvo lugar esta fiesta? ¿Qué dice Juan? ¿Qué hemos leído? En Betania. Mateo también dice Betania, Marcos dice Betania, pero Lucas dice que no da ningún lugar. Ahora, ¿quién es el anfitrión? Lázaro. Nosotros en Juan da a entender que es Lázaro. Lázaro está a la mesa, fue con Lázaro, y Yeshua siempre paraba en lo de Lázaro, por lo que nos
nos sugiere el texto. Ahora, como dice Lili, Lucas nos habla de un Simón fariseo. Sí. Mateo y Marcos nos hablan de un Simón leproso. Vuelve acá la historia de Simón el leproso y Lázaro. Entonces, ¿será que son la misma persona? ¿Será que eran parientes? ¿Será que no tienen nada que ver? ¿Será que podía ser fariseo y leproso a la vez? Pero bueno, el que en Lucas nos muestra a Simón fariseo ya Lucas ahí se está empezando a tomar otro camino, porque después si ustedes leen bien la historia de Lucas, empieza a tomar otro camino, ¿sí? Entonces tenemos acá 3 anfitriones, un Simón leproso, un Simón fariseo y un Lázaro. La mujer, que es la protagonista principal, ¿quién es? Nosotros hemos leído en Juan que es María, la hermana de Lázaro. Rompe el perfume y unge a Yeshua. Lucas nos va a decir que es una mujer pecadora de la ciudad. Marcos y Mateo no nos van a decir nadie, no nos van a decir la identidad de esta mujer. Viene una mujer, no sabemos quién es, no interesa, no es el punto. El perfume. ¿Está el perfume presente en los 4? Sí. Mateo dice que es alabastro de gran precio, Marcos dice lo mismo, mucho precio, agrega que es nardo, ¿sí? Juan también agrega que es nardo, ¿sí? Y Lucas dice que es alabastro. Entonces no todos dicen que es, claro, no todos dicen que es alabastro, pero todos dicen que es perfume caro. Entonces ahí está el factor común, es que es un perfume caro. Entonces, ¿cuál es la unción que hace la mujer? Mateo y Marcos, la cabeza. Lucas y Juan, los pies. No es lo mismo. ¿Qué pasa con los cabellos de la mujer en esta historia? Mateo y Marcos no mencionan los cabellos de la mujer, no entran, digamos, en la situación, pero Lucas y Juan dicen que ella usa los cabellos para enjugar los pies, ¿no? ¿Quién se queja? ¿Quién se queja de esto? Leímos que Judas, en nuestro relato de Juan 12, Judas se queja, que era el tesorero, que robaba, que quería la plata, que habla de los pobres, etc. El Evangelio de Lucas no nos dice nada. No, perdón, nos dice que el propio Simón fariseo, o sea, el anfitrión es el que se queja. Entonces Lucas nos pone que es Simón fariseo porque después él va a actuar, entre comillas, como fariseo y va a recibir una reprimenda por parte de Yeshua. Entonces acá, que diga que este Simón es fariseo, acá hay una intención. Él es el que se queja y no Judas. Mateo y Marcos, que van paralelo, Mateo y Marcos tienen una misma visión, hablan de los discípulos. Mateo dice, los discípulos se quejaron, en plural. Marcos dice, algunos se quejaron, fue más de uno. ¿Sí? Esto puede estar en sintonía, que más de uno se quejó y Judas fue el que verbalizó. Muchos, che, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, mirá, rompió. Y Judas habla. ¿Está bien? Lucas se corta, por otro lado, y va con que Simón el fariseo. ¿Cuánto valía el perfume? ¿Cuánto valía el perfume? 300 denarios, dice Juan, 300 denarios eran 300 jornales, lo que se le pagaba a un jornalero por día, o sea, casi un año de trabajo. Casi un año de trabajo en el campo. Lucas no habla del precio, Mateo dice que es un gran precio, y Marco nos dice que es más de 300 denarios. Entonces, acá tenemos en algún lugar coincidencia de Marcos y Juan, y no con los otros. Finalmente, ¿cuál es la respuesta de Yeshua? Yeshua en Mateo dice, buena obra ha hecho, a los pobres lo van a tener siempre, hizo esto para mi sepultura, y se va a hablar de ella cuando se predique el Evangelio. Lo mismo dice Marcos, o sea, hay 4 respuestas de Yeshua en Mateo y Marcos. La buena obra de María, el tema de los pobres, el tema de la sepultura y el tema del Evangelio. Cuando vamos a Lucas, Lucas habla de amor y de perdón de pecados, o sea que está yendo por otro lado. Y finalmente Juan habla de pobres y de sepultura. Conclusión. ¿Qué pasó? Son 4 historias, es una historia sola. ¿Qué les parece?
de lo que vemos acá es que la historia de Marcos, Mateo y Juan es muy parecida y la historia de Lucas es diferente, porque habla de un fariseo. Lo que se cuenta después tiene que ver con amor, con perdón de pecados, ¿sí? La mujer es pecadora, en cambio en María es un acto de adoración. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un fondo histórico, un formato histórico, que después va creciendo o va mutando, ¿sí? Posiblemente empieza en una tradición oral, y cuando llega a los evangelios ya llega como en una segunda o tercera generación, ¿sí? Lo cual, lo más lógico sería pensar que la historia es una, que la historia después se va usando para enseñar o para predicar con distintos objetivos, y eso la va tornando, ¿sí? Como tipo teléfono descompuesto, que entran más datos y que cambia el énfasis, ¿sí? Y que llega al Evangelio como se escuchó. Con lo cual, posiblemente, no estamos delante de testigos oculares. ¿Está bien? Está difícil decir si alguna de estas historias o de estas versiones es la verdadera y que las otras son variaciones. ¿Está bien? No tenemos cómo saberlo. Lo más probable es que las 4 son variaciones. 3 en un sentido y una en otro, ¿sí? Entonces, seguimos. Esto es para la historia de Marta, María y Lázaro. Tenemos entonces el acto de oración. Acá ya se presenta, ¿sí? Se presenta el hecho de la sepultura de Yeshua. Empieza a ser claro que Yeshua ya está de retirada, que Yeshua ya está encaminado hacia la cruz, ¿sí? Y esto es como el acto inaugural. Dice 6 días antes de la Pascua. Si ustedes van a otros evangelios van a encontrar 2 días antes de la Pascua. No es lo mismo 6 días que 2 días. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, posiblemente una de las teorías es que o alguno está tomando un dato equivocado, ¿sí? Si vamos al hecho concreto y real, esto tuvo lugar un día. O fue 2 días antes de la Pascua o fue 6. ¿Está bien? Uno está en lo correcto o no, o la otra posibilidad es que se refieren a 2 Pascuas diferentes. La Pascua de Juan, la que está mencionada acá, Juan 12, sería la Pascua del templo, ¿sí? El calendario del templo, y la Pascua que está a 2 días, ¿sí? Del evento de Betania sería una Pascua alternativa que los esenios celebraban. Mira. Y ahí surge la teoría de que Yeshua pudo haber festejado esa fiesta. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo vamos a ver en los próximos capítulos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que querían matar a Yeshua antes de la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y si lo matan antes de la fiesta, como dice Juan, entonces ¿cómo Yeshua pudo celebrar la Pascua? ¿Está bien? Entonces, como vamos a ver en el capítulo 13 de Juan, Juan nunca nos dice que la última cena sea una cena de Pascua. Entre otras cosas, de las cosas características de Juan, ¿sí? Particulares, algunos podría decir raras, es que la última cena de Yeshua en Juan no es una cena de Pascua, al menos no queda explícito. No es el punto, ¿sí? No reparte pan y vino, por ejemplo. Interesante. Pero bueno, sabemos que los evangelios, como dijimos al principio, son un blend y el evangelio puede tomar parte del evento y dejar otra parte fuera del evento por algún motivo. Ahora, si Yeshua participó de la Pascua en la fecha de los esenios, que era antes de la fecha del templo, entonces coincide todo. 2 días antes de la Pascua esenia, Yeshua va a Betania. Celebra la última cena, que es una cena de Pascua con su discípulo en la fecha esenia, va a la cruz en coincidencia con la víspera de la Pascua del templo. Y ahí como que cierra. Pero son hipótesis, ¿sí? Antes de eso, vamos a volver sobre eso en los estudios siguientes. Antes de eso tenemos el próximo texto que Yeshua entra a Jerusalén. Se llama la entrada triunfal.
¿sí? Pero eso es un nombre cristiano, o sea, es la entrada a Jerusalén. Vamos a ver qué tal triunfal fue o cómo fue. Versículo 9. Gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Verso 10. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Habiendo Jesús encontrado un asno, montó sobre él, como está escrito: No tengas temor, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti montado sobre un pollino, hijo de asna. Estas cosas, fíjense este versículo, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. 17. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Hasta ahí nomás. Algunas cosas interesantes. Si ustedes ven después detenidamente el pasaje, es interesante porque en los otros evangelios la entrada justamente es triunfal. Acá también es triunfal en el sentido que hay una muchedumbre que sale, pero hay un protagonista. Y si ustedes ven, es como raro que dice 2 o 3 veces que por causa de Lázaro estaban ahí. ¿Sí? No solamente por causa de Jesús, versículo 9, sino también para ver a Lázaro. Y lo va a decir 2 o 3 veces. Entonces, acá hay un énfasis propio de Juan. Juan nos habla de Lázaro. Juan nos dice que Lázaro estaba con Yeshua en la entrada triunfal y que las personas querían ver a Lázaro, o sea que Lázaro era famoso. Lo cual genera mucho más tensión. Inclusive lo querían matar como a Yeshua. Entonces hay 2 condenados a muerte. 2 justos, 2 que experimentan muerte y resurrección, porque primero Lázaro, después Yeshua. Hay un paralelismo muy fuerte, como para no verlo, con lo cual se acrecienta, digamos, la tensión de decir por qué los otros evangelios no dicen nada acerca de Lázaro. Bueno, esto es para que nosotros nos quedemos con ganas de seguir investigando y buscando, ¿sí?, los secretos por detrás de estas historias. Lo cierto es que Juan nos pinta a un Lázaro protagonista y en compensación tenemos discípulos que no entienden qué está pasando. Esto es raro. Dice, los discípulos no entendieron qué estaba pasando. Lo del pollino, ¿sí? Ahí está la cita de Zacarías 9:9, no temas, hija de Sión, viene tu rey montado en un pollino. Estos pasajes que te dicen, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estos pasajes eran muy conocidos. Estas frases eran muy conocidas. Era difícil que los discípulos no entendieran que la multitud estaba aclamándolo a Yeshua en tono de Mesías. ¿Está bien? Es como ir a la tribuna de Godoy Cruz todos los domingos y no saber de qué cuando canta la hinchada, no sé qué están cantando. ¿Está bien? O sea, no coincide. Acá los discípulos son pintados como que estaban en otro y no sabían lo que estaba sucediendo. Cuando todos los años se cantaba lo mismo para Pascua, que tiene que ver con los salmos, el Jalel, el Salmo 113 al 118, y en esos salmos dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, etcétera, etcétera. Y el texto de Zacarías también era bastante conocido porque habla del rey y era una sociedad efervescente que estaba esperando al Mesías. Más los discípulos que estaban con Yeshua porque creían que era el Mesías. ¿Me siguen? Entonces, si eran personas que estaban pensando en el Mesías, por eso seguían a Yeshua de Nazaret, ¿cómo puede ser que cuando todos estos versículos están y la gente canta, ellos estén no entendiendo lo que pasa?
Entonces es llamativo como, por algún motivo, este evangelio quiere pintarnos este cuadro, esta sensación, y este protagonismo de Lázaro. ¿Ok? Bueno, después del pasaje bastante conocido y no tiene mucho más, obviamente siempre hay más para escarbar, pero tenemos que seguir. Entonces vamos a pasar de largo. Solamente decirles que este pasaje está en los 4 evangelios también, pero acá hay mucha coincidencia. Hay mucha coincidencia. Todos hablan del Monte de los Olivos, Betania, Betfagé, que era una aldea pegada a Betania. Todos hablan del pollino, todos hablan de las palmeras, todos hablan de bendito, ¿sí? La cita de Zacarías aparece en Mateo y en Juan. En Mateo es obvio porque Mateo es un evangelio que usa muchas citas para demostrar, ¿sí? Dice, bueno, esto estaba escrito, esto estaba profetizado, ¿está bien? No es algo que pase en Juan, y es raro que haya citas, pero en este capítulo hay citas. Es parte de este blend, de este evangelio que tiene tantos rincones. En este capítulo aparecen las citas. Antes van a aparecer, pero en forma sutil, en forma para el que sabe. Muy, muy para el que sabe. Pero acá aparece citado y escrito explícitamente. Después Lucas se va a descolgar, en vez de decir Osana, que todos dicen Osana, Osana, ¿sí? ¿Qué significa Osana? Oshiana, salva ahora, ¿sí? Le están gritando, salva ahora, o sea, manifestate, Mesías ahora. Lucas se corta con un paz y gloria. Paz y gloria, ¿sí? Paz, gloria, hermano. Y si ustedes van a ver, es lo mismo que aparece cuando están los ángeles, cuando está el nacimiento de Yeshua. Los pastorcitos, famosos pastorcitos, ya pastores, hecho y derecho. Gloria a Dios en la altura y en la tierra, paz y buena voluntad. Así que parece que, cuando estudiemos Lucas, vamos a ver si esto es así, la onda de Lucas es paz y gloria, o sea, son palabras claves en Lucas, que va por ese lado, y no registra este Osana, que es una cita bíblica. ¿Está bien? Es una cita de los Salmos. Lo mismo, bendito que viene en el nombre del Señor. Baruch, Abba, Beshem, Adonai. Entonces, esa frase está en todos menos en Lucas, que va por otro lado. Pero bueno, en esto es mucho más coherente la historia. Las 4 versiones son prácticamente idénticas. Bueno, seguimos adelante, aparecen unos griegos, versículo 20. Había ciertos griegos, helenos, en el original del texto griego dice helenos, ¿sí? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, en la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Seguimos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ame su alma la perderá, pero el que aborrezca su alma en este mundo para vida eterna la preservará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, también allí estará mi servidor. El Padre honrará al que me sirva. Ahí nomás, ahí nomás. Bueno, acá hay interesante, tenemos los griegos que aparecen y tenemos la respuesta de Yeshua, ¿sí? Como un mensaje. Estos griegos suben a adorar a Jerusalén. ¿Venían de dónde? De todo el Imperio Romano y del más allá. Pero eran griegos, o sea, posiblemente venían de la zona de actual Turquía, Siria, Grecia, ¿sí? No se nos dice mucho. Tenemos que entender que principalmente eran judíos, pero acá dice griego. ¿Serían prosélitos? Judíos, se le puede decir griegos a aquellos que eran judíos de habla griega, que no sabían hablar hebreo, porque eran hijos, nietos, bisnietos de judíos que se fueron a la diáspora, y ya sus hijos eran griegos, judíos de religión, de fe, pero no hablaban, ni tenían costumbre, ni comían, ni a lo sumo, los que tenían plata y recursos y fe iban a Jerusalén como estos, una vez al año, etcétera, y van y quieren conocer a Yeshua. Podían ser también griegos que eran prosélitos, se habían convertido al judaísmo. Eventualmente podían ser griegos
que eran temerosos de Dios, como Cornelio, y que subían porque, en fin, eran también simpatizantes. ¿Está bien? Pero principalmente eran judíos o griegos cercanos, porque ya tenían una fe judía. De eso sí lo sabemos porque venían a adorar, no venían de paseo, de turistas, a sacarse una selfie en el templo, sino venían a adorar. Van a Yeshua y lo quieren conocer, o sea, ya sabían de él, habían escuchado de Yeshua. Van y hablan con Felipe. Interesante por acá, este evangelio que no le da mucho espacio a los discípulos, Sí. le da espacio a Felipe. En el capítulo 1 también aparece Felipe, o sea, se menciona bastante a Felipe, y se lo menciona con una suerte de canciller. Felipe era el canciller de Yeshua, encargado de las relaciones internacionales. Posiblemente o seguramente hablaba griego, y se le acercan a él con Andrés, que le hace la pata, Ajá. van a hablar con Yeshua. ¿Sí? Entonces, pues es interesante algún día que tengan que hacer los invitan a tomar la palabra en tal culto. Bueno, veamos la vida de Felipe, aparece pocas veces, juntemos los versículos y vemos cómo se nos pinta a este personaje. ¿Sí? Pero podemos decir que era encargado de las relaciones públicas. ¿Sí? Era quizás alguien que tenía más roce, estaba más curtido con otras culturas, era más accesible, ¿sí? Que Pedro, que Juan, quizás, que Tomás, etc. La respuesta de Yeshua dice: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El grano de trigo, si no cae en tierra. O sea, una respuesta muy extravagante que no tiene a principio nada que ver con la pregunta o con la... Se acerca y dice: mirá, te están queriendo saludar, conocer unos griegos. Respuesta posible: sí, que vengan, vamos. ¿Dónde están? No, ahora no puedo, ahora no quiero, o después en un rato. ¿Sí? Acá el Evangelio lo toma para otro objetivo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la historia? Que unos griegos se acercan. ¿Sí? Esto no aparece en otros evangelios, es algo que está en este evangelio nada más. Pero es tomado como ocasión, como excusa para plantear algo y dejar un mensaje como subliminal. Porque dice: la hora ha llegado. Y todo lo que sigue adelante tiene que ver con la hora ha llegado. El ahora. La palabra clave que viene a seguir es ahora. Ya dijimos que eran 6 días para la Pascua. Ya dijimos que Yeshua ya estaba para morir. ¿Sí? Que ya lo ungieron. Antes de morir ya estaba ungido. María lo unge. Entonces, es el momentum. Tenemos griegos que representan a todo el judaísmo de la diáspora. Para que ustedes tengan una idea, se cree que en ese tiempo había en la tierra de Israel 1 millón de judíos. Galileos, todos los hebreos, 1 millón, más o menos. Fuera, unos 5 millones. Por cada judío en la tierra había 5 afuera. Es mucho, es mucha diferencia, es mucha gente afuera. Si ustedes ven, el desarrollo del Nuevo Testamento tiene que ver exactamente con esto. ¿Por qué? Porque el Evangelio rápidamente va afuera, va a la diáspora y conquista la diáspora. Todas las cartas de Pablo son a judíos creyentes y gentiles, pero judíos que están en la diáspora. La carta a los romanos es a los que están en Roma, la carta a los filipenses a los que están en Filipo, etcétera, etcétera, Tesalónica, Éfeso. ¿Se dan cuenta? Las cartas de Pedro, la carta de Santiago, que es líder de la iglesia en Jerusalén, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 3 cartas de Juan, el Apocalipsis, las 7 iglesias que están en Asia. Entonces se dan cuenta que es muy grande este elefante y de alguna forma el Evangelio lo quiere poner, o sea, acá está la génesis de esta conexión. Y esto para el evangelista, para este evangelio, no es algo, buenísimo, vamos a hacer propaganda. Yeshua era amado por los griegos. No. Necesita balancearlo, porque como los griegos le pueden decir: bueno, está bien, lo aceptamos, pero ¿por qué en su propia tierra no lo aceptaron? Y este capítulo va a terminar con eso.
Entonces tengamos en mente, por un lado, que hay rechazo en el judaísmo, no en todo, sino en parte, pero no hay una aclamación popular de Yeshua en su tierra. Y después va a haber un crecimiento entre los griegos, que si uno lo pone en contexto, está bien, muchos judíos de la diáspora creen en Yeshua, pero hay muchos más que no creyeron, porque estamos hablando de 1 millón contra 5 millones. Entonces, proporcionalmente, vemos que no es tan así, pero acá el Evangelio nos apunta nos anticipa que después de la cruz viene algo hacia afuera. Y este Evangelio es sutil, es de las sutilezas. Entonces lo va a decir, pero lo va a decir así. Uno tiene que leer entre líneas. Este Evangelio está pensado para gente intelectual, pensante, profunda, que le gusta, ¿sí? Quizás gente que está acostumbrada a los conceptos más místicos o gnósticos. El gnosticismo, ¿qué es? Viene de gnosis, conocimiento, de ir más allá, de no quedarme con lo superficial. Dios es un Dios para conocerlo, no es que todos estamos acá en la misma mesa y todos lo conocemos igual, no, el que profundiza lo conoce más, el otro lo conoce menos. Y el Evangelio va a decir, Lázaro está al lado de Yeshua y pasó por la misma experiencia, y los discípulos estaban mirando por otro lado, y hasta que Yeshua no fue glorificado no entendieron nada. Entonces está haciendo una diferenciación, está diciendo, no todos entienden igual, no todos tienen la misma curva de aprendizaje o de revelación. Entonces, Juan 7:35 dice, ¿se acuerdan el evento en Sucot? Este mismo Evangelio. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me van a buscar y no me van a encontrar? Entonces, fíjense cómo sutilmente el Evangelio, por 2 veces, acá en capítulo 7 que leí recién, menciona a Yeshua enseñando a los griegos, yendo a los griegos, o un ministerio, una conexión de Yeshua hacia los griegos, que es lo que finalmente pasó en el desarrollo del Nuevo Testamento. Acá Yeshua dice, el tiempo llegó, el Hijo del Hombre es glorificado, el grano de trigo tiene que morir, o sea, su muerte en la cruz. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. ¿Dónde está el mucho fruto? Y esos griegos son el mucho fruto. Y fíjense, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo la guardará. Acá uno tiene que hacer un poco el link con María de Betania. El que ama su frasco de alabastro lo perderá, y el que lo quiebra lo ganará. Sería una posible traducción, ¿sí? Una conexión de la entrega hacia Yeshua, ¿sí? Fíjense, si alguno me ama, me sirve, sígame, y donde yo estuviere, él también estará. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, mi hora llegó, la hora de ustedes llegó. Mi hora llegó y voy a la cruz. Podría estar con los griegos, pasando la bomba, pero voy a la cruz, ¿sí? Y ustedes también se espera que sigan un camino parecido. ¿Por qué? ¿Qué está en el fondo de todo esto? Está en el fondo una situación donde ellos son minoría en su tierra y donde no son bien recibidos, no son entendidos, no son, hay como hostilidad. Y el mensaje, como se va planteando de ambos lados, es como que no hay acuerdo posible, como que hay una tendencia de extremos. Los seguidores de Yeshua van por un extremo y el resto de los judíos van por otro. Esto, no hay punto medio, y el punto medio va a estar donde, en la diáspora, donde va a ser más fácil, ¿sí? Ahora, en la tierra de Israel, el mensaje es, bueno, tenemos que seguirlo a Yeshua, tenemos que estar dispuestos al martirio. Si uno va, aparece esto mismo en Apocalipsis, es una visión un tanto radical, que plantea lo que sigue. ¿Está bien? Entonces, dejemos esto acá porque lo que sigue está conectado, ¿sí? ¿Qué dice? Versículo 27. Empieza, dice, ahora, fíjense cómo vuelve a decir ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora.
Padre, glorifica tu nombre. ¿Quién puede seguir leyendo ahí? Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús contestó diciéndoles: esta voz no ha venido por mi causa, sino por causa de ustedes. Bien, entonces acá ¿qué tenemos? Yeshua está hablando que la hora llegó, que no se puede postergar, que eso ya está definido, ¿sí? Él tiene que ir a la cruz, él tiene que sacrificar. Después va a decir que si yo fuere levantado de la tierra voy a traer a todos a mí mismo, etcétera, etcétera. Y es una hora de gloria. No es, fíjense cómo en medio de la dificultad, porque es una crucifixión, ¿sí? Que uno dice, bueno, de gloria no tiene nada. Acá el Evangelio busca, de alguna forma, llevar eso a un plano místico, ¿sí? La gloria del martirio. Yeshua va al martirio y es una hora de gloria. Esto es una forma muy antigua y muy presente de entenderlo. Hoy los musulmanes cuando se inmolan tienen este mismo pensamiento. Los padres de la iglesia en el siglo I, siglo II, siglo III tenían esto muy presente. Ellos se veían dignos y querían terminar sus vidas como su maestro siendo martirizados. Alguno podría pensar inclusive que lo buscaban. ¿Está bien? Que lo buscaban. Entonces, esto tiene que ver con una atmósfera muy particular. Esto es parte de una atmósfera que también se refleja en el Apocalipsis, una atmósfera de todo o nada, de fin del tiempo. Fíjense cómo sigue el texto. Versículo 31, ¿sí? Ahora, bueno, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender la muerte en la cruz. Entonces, acá encontramos como un absolutismo. Ahora es el juicio de este mundo. O sea, ahora, se acaba, no hay más. Había un sentido de urgencia, acá hay un mensaje un tanto, yo diría como posmoderno, de perder la fe en el mundo. ¿Sí? Este evangelio y todos los escritos relacionados con Juan muestran una pérdida de fe en el mundo, que es un poco distinto al mensaje típico del judaísmo, que tiene que ver con la restauración del mundo, el tikkun olam, la reparación universal. ¿Sí? En el judaísmo se ve que este es el gran paraguas temático de la Biblia, ¿sí? Que termina con el Mesías. ¿Y qué viene a hacer el Mesías? Restaurar el mundo. ¿Y qué hago yo mientras no viene el Mesías? Y trato de colaborar con ese. ¿Y qué vino a hacer Moisés? Y lo mismo. ¿Y qué vino a hacer fulanito? Y lo mismo. Hay un gran tema que tiene que ver con este mundo que es santo porque Dios lo creó. Es para que nosotros, haciendo buenas obras, lo enderecemos y se vaya redimiendo y eventualmente Dios termine esa redención haciendo lo que nosotros no podemos. Ahora, acá vemos un mensaje un poco distinto. Un mensaje de un mundo ya a la deriva. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es la condena de este mundo. El príncipe de este mundo echado fuera. Nos queda el martirio y la gloria, o esperar que venga el juicio de Dios, ¿sí? Que irrumpa el juicio de Dios. Pero surge acá una mentalidad más de remanente. Y va a estar en la cita de Isaías 6, que está acá adelante. Isaías 6. Es una mentalidad de remanente. O sea, el mundo, la mayoría, inclusive los judíos, están todos en otra. Nosotros somos un remanente que la tenemos clara, que vemos profundo, que tenemos el conocimiento, que tenemos la luz. Por eso Yeshua siempre se presenta en este evangelio: yo soy la luz del mundo, ¿no? ¿Cómo va a terminar este capítulo donde tenemos el último discurso de Yeshua a las multitudes? Versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, este es el evangelio, este es el mensaje, un Yeshua que viene a iluminar. Esta iluminación es abstracta, esta iluminación es conocimiento, ¿sí? Es algo más del interior,
no es popular, ¿sí? Es personal, por eso en este evangelio son las personas las claves. Es Nicodemo, es Natanael, capítulo 1, es el paralítico, Juan 5, es el ciego de Juan 9, es Lázaro, y va a ser el discípulo amado en los capítulos que siguen. ¿Se dan cuenta cómo hay un énfasis en lo personal, en este mundo está perdido y nosotros nos encerramos, somos una minoría que tenemos la verdad, tenemos la revelación y el resto no la ve? Acá es una propuesta que seguramente hizo mucho sentido en el contexto actual, el contexto original de estas personas, de este lugar, de lo que estaba pasando. Ahora, si sobre esto se crece, digamos, libremente, sin podar, crece, le echamos agua y que crezca para donde quiere, lleva a una mentalidad de gueto o lleva a una mentalidad exclusivista, ¿sí? O de secta, ¿sí? Y tantas sectas que esperan el fin del mundo y que terminan siempre en desastre, es este pensamiento llevado al extremo. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos, no digo un pensamiento sectario, pero sí un énfasis. Que por eso decimos, tenemos que hacer un balance y un equilibrio en el mensaje de los 4 evangelios. Vamos a encontrar contrapesos, ¿sí? Contrapesos, porque si nosotros seguimos a Juan, tendríamos que estar predicando más o menos el martirio, o un poquito menos, ¿sí? Y quizás mañana cambia el mundo y tiene todo el sentido hablar de eso. ¿Se dan cuenta? Todo depende del contexto. En un contexto de tribulación, de persecución, tiene todo el sentido decir, bueno, ¿tu vida qué es? ¿Esconderte por miedo o dar la cara aunque el mundo que está en tinieblas te quite la vida? ¿No? Te puede quitar la vida, pero no te puede quitar el alma o la fe, la salvación. Entonces, son énfasis que tienen sentidos en contextos determinados. ¿Está bien? Entonces acá vemos a un Yeshua que apunta a eso. Ahora dice, bueno, ahora es el juicio de este mundo, dice Yeshua, pasaron 2000 años. Todo bien, ahora es el juicio de este mundo. Pasaron 2000 años. Entonces, a veces puede haber una cierta burbuja, ¿sí? Porque ninguno de los escritos del Nuevo Testamento pensaban que 2000 años después íbamos a estar con sus escritos y que el final que ellos pensaban, que era la segunda venida, todavía no ocurrió. Entonces, pero nosotros no podemos juzgar algo que no fue escrito para nosotros, fue escrito para esa época, en ese contexto, y con esa olla a presión. ¿Se dan cuenta? Ahora yo acá estoy estudiando un texto sin esa olla a presión y puedo decir un montón de cosas. Tenemos estas dos visiones que es importante porque la Biblia pasa de una a otra y uno tiene que estar atento, ¿sí? Nuestro rol en el mundo para bendecir, para ayudar, para hacer luz. Ustedes son luz del mundo y son sal de la tierra, ¿no? Dice Yeshua, Sermón del Monte. Y acá dice el mundo ya está juzgado. Va a decir adelante, ustedes no son del mundo. Padre, guárdalos. Están en el mundo. ¿Se dan cuenta que son dos visiones distintas? ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de entender las dos y encontrar qué tienen de bueno para decirme a mí estos dos. Cuando yo tengo dos luces, me iluminan mejor que una, ¿sí? Cuando en filmación se usan dos luces de distintos ángulos. Bueno, pensémoslo de esta forma. Bien, entonces, termina el discurso y dice, fíjense cómo el versículo 34 le dicen que la gente, la multitud dice, nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre, ¿cómo decís que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Fíjense cómo vuelve la cuestión de la gente no entiende a Yeshua. Y va tirando lo que escuchó por ahí. Y lo interesante es que en el Evangelio Yeshua no le responde. No dice, no, esto es así, esto es así. Al contrario, lo deja así para que son como cabos sueltos. Todo el tiempo el Evangelio de Juan deja cabos sueltos. Porque es un Evangelio para profundizar, no es para leer y entender de primera leída. Verso 35, aún
un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tengan luz, para que no les sorprendan las tinieblas. De nuevo, ya, no sé, perdí la cuenta de cuántas veces, y Yeshua nos habla de que Él es la luz y que hay que andar en la luz. Obviamente, y repito, este es un mensaje de profundidad, es un mensaje encriptado, es un mensaje que busca que el discípulo vaya por más, porque si no cae como la multitud que no entiende nada. Ya, no te entiendo, Yeshua, me voy a mi casa. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Mucha metáfora. Fíjense, acá viene el fin. Estas cosas, versículo 36, habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Fin, finito la comedia, se acabó. A pesar de que había hecho tantas señales, el Evangelio marca 7 señales, la última señal, ¿cuál es? La resurrección de Lázaro. A pesar de haber hecho tantas señales, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53:1. Y después dice Isaías, capítulo 6, que cegó los ojos de ellos, endureció el corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Entonces Isaías 6, Isaías 53 es la prueba profética de que estaba escrito. ¿Sí? A Yeshua las masas terminaron no entendiéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntan los griegos decenas de años después. ¿Por qué los que escuchan a este teólogo que escribió el Evangelio, o parte del Evangelio, por qué? ¿Por qué en Judea no se levantó todo el pueblo a seguir al Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba escrito, va a decir. Entonces hay un paralelismo con Isaías. Cuando uno va a Isaías 6, les recomiendo que lo lean. Isaías 6 es el momento cúlmine, si bien no es Isaías 1, pero es Isaías 6, donde Isaías tiene su visión, ve a Dios, las faldas, el lleno del templo, santo, 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 Señor de los ejércitos, ve los seres angelicales, le dice: ¿a quién enviaré? Y dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenés que ir a hablarle a un pueblo que no te va a escuchar. Vos hablás, pero no te van a escuchar, porque los oídos ya están cerrados. Y Isaías dice: bueno, ¿hasta cuándo va a ser esto? Hasta que haya un pueblo diezmado, hasta que las ciudades estén diezmadas, y cuando todo esté talado, como un bosque talado, así como en los bosques quedan los pequeños troncos, y de ahí puede volver a surgir un árbol, así va a ser con este pueblo, con el remanente, la simiente santa. Entonces, el teólogo que escribe este evangelio encuentra un paralelismo perfecto y dice: esto pasó con Yeshua. Le pasó a Isaías, le pasó a Yeshua. ¿Qué quiere decir? Es una palabra extemporánea. La palabra era buena, pero el auditorio no estaba acorde. Llegó tarde o temprano, ese auditorio no iba. Pero esa palabra termina siendo una palabra de juicio. Y si ustedes ven cómo termina el Evangelio, capítulo 12, dice, alguien que pueda leer el versículo 47. 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En el día postrero. ¿Ven? Entonces, acá tenemos un paralelismo con Isaías 6 muy notable. Hay una palabra que viene de Dios, en este caso Yeshua, en Isaías 6 es el propio Isaías, ¿sí? Que es encomendado, apostolizado por Dios en el Evangelio, para dar esta novedad, este Evangelio de Isaías, ¿sí? Isaías va a hablar de Manuel, Isaías va a hablar de esperanza, Isaías va a hablar de un montón de cosas, y acá dice: el pueblo no te va a escuchar y va a haber juicio. Y acá Yeshua dice lo mismo: va a haber juicio al que no oye mis palabras, pero yo no lo voy a juzgar, la palabra sola se va a encargar. El día postrero, fíjense como diciendo, bueno, ¿es esto o el día postrero? Como que se achican los tiempos, ¿sí? Como que ya no hay mucho tiempo para seguir dándole vuelta, el juicio de este mundo ya está, y entonces, ¿qué queda? Queda la opción del remanente, así como en Isaías, los árboles talados,
queda un pequeño remanente, hay una esperanza. Así este evangelio plantea que los que sigan a Yeshua van a ser un remanente, o van a ser martirizados o tienen que estar recluidos como un remanente incomprendido. Pero que tienen que hacerlo porque su propio maestro fue incomprendido. ¿Está bien? Entonces termina capítulo 12 con el ministerio público de Yeshua diciéndonos que Yeshua fue incomprendido por las multitudes, fue incomprendido por los discípulos, porque dice que no entendieron. No hay una sola vez en el texto de Juan que los discípulos la entiendan. En Isaías 6 tenemos que hay una palabra que se le encomienda a Isaías y le dice, vos hablá, pero no te van a entender, no te van a escuchar, los ojos están cerrados, los oídos están también tapados y no va a haber caso, no van a seguir tu consejo. Le va a pasar lo mismo a Jeremías, ¿sí? Entonces estamos ante una cuestión de un mensaje que es para minorías. No quiere decir que nadie va a entender, que nadie va a aceptar, sino que la masa no va a estar ahí, ¿sí? El grueso de la población, ¿sí? no va a conectar. Como esto ya es un caso juzgado, ya es así y es historia cuando este evangelio se escribe, ¿se dan cuenta? Cuando esto se escribe, ya esto pasó, según el evangelista, de esta forma, y entonces es más fácil presentar a un Yeshua que ya de antemano se presenta como alguien que va a hablar, pero que ya sabe que no lo va a entender. Entonces habla como hacen los políticos, sin querer ser condenatorio o peyorativo. A veces el político en un debate habla a un sector que dice, o para fidelizar su voto le habla solamente al que piensa como él, o si al revés quiere conquistar al otro, va a hablar solamente, entonces habla para un segmento. Lo escuchamos todos, pero él sabe a dónde tiene que ir, porque alguien le dijo, tenés que hablar a esto. Acá el Evangelio nos pinta un Yeshua que habla a su propio segmento. ¿Y quién es su propio segmento? Aquellos que son un remanente, que aceptan esto de cortar un poco los lazos con el mundo, ¿sí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan 2, primera de Juan. Ahora es el juicio de este mundo. O sea, la palabra mundo, en un sentido negativo, solamente la usa Juan. Es una palabra de Juan, el mundo negativo. Y aquellos que son remanente y quieren profundizar, tienen una revelación y tienen una luz que el resto no tiene. Si vamos a buscar el contexto original, fin del siglo I, persecución del Imperio Romano, culto al emperador, etcétera, 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 tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido que vos digas, vos preferí morir antes de ofrendar o antes de adorar al emperador. Otros dirán, bueno, el culto al emperador es una formalidad, hacelo y después seguís a Dios y en realidad Dios conoce tu corazón y sabe que lo estás haciendo como una formalidad. Es otro abordaje totalmente diferente, ¿sí? Este evangelio jamás se le ocurriría algo de eso. Entonces, ¿y usa la palabra mundo en el original griego? En el original griego, sí. Sí. Cosmos, generalmente. Olam sería en hebreo. ¿Sí? Ahora, a veces mundo es el sistema, y cuando es el sistema, generalmente es negativo, ¿sí? Y mundo son las personas. De tal manera amó Dios al mundo. Amó a las personas, no amó al sistema. Porque en los códigos de Juan el sistema es malo. ¿Por qué el sistema es malo? Porque el sistema que él conoció era muy malo. Era el Imperio Romano, que ellos pensaban que Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Le preguntan, Hechos capítulo 1, le preguntan a Yeshua, a los discípulos. Los que no entienden, ¿sí? Y Yeshua le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. O sea, ellos tenían que convivir con un Mesías que vino y se fue, y la situación estaba peor.
Los romanos estaban peor, y lo que venía va a ser peor, y cada vez fue peor, porque los romanos destruyeron Jerusalén, expulsaron a los judíos, había antisemitismo, entonces ese era el sistema. Era Roma, o sea, no había otro sistema para ellos que Roma. En una situación de persecución, de tribulación. Entonces era lógico pensar que se venía el fin, era lógico pensar que el mundo ya estaba, era cosa juzgada, y lo que quedaba era aguantar como remanente, como gueto, pero en eso que yo me achico socialmente, me elevo. ¿Se dan cuenta? Yo me achico, perdón por repetir, se dan cuenta. Me achico socialmente porque el mundo está juzgado, porque yo no amo el mundo, pero me elevo en conocimiento. Entonces me hago una persona más profunda, más mística, más espiritual, más... ¿sí? Y de ahí van a surgir después aquellos que se hicieron monjes o que se retrajeron del mundo. ¿Se dan cuenta cómo hay una tendencia a eso que lo tenemos acá en su génesis, pero si lo analizamos en su contexto tiene toda la lógica? No había muchos caminos. Este era uno de ellos. Quizás había otro más. Entonces, con esto terminamos el Evangelio de Juan. Ya cierra la parte ministerial de Yeshua, discursiva, las señales, no hay más señales. Y ahora vamos a tener un internismo cuando él va a focarse en sus discípulos y a dejar su legado. Pero eso va a ser motivo de la próxima charla. Amén. Amén.